Bienvenidos queridos amigos a este repaso de la lección número 11 con el ministerio Viviendo por la Fe. Es un placer nuevamente regresar. Sí, regresar, Abraham. Sí, porque hemos estado un poco teniendo algunos problemas, pero gracias al Señor pues nos ha permitido otra vez volver al repaso de la lección de escuela sabática. Así es, hemos tenido algunas dificultades que solamente por mencionar por encima, bueno, estuvimos un poco con algunos problemas de salud. Enfermos pues. Enfermitos pues. Una gripe de esa que, sí, tú sabes. Cambios de estación, alguna pérdida material del ministerio, ha sido un golpe bajo, pero el Señor todo lo tiene bajo control. Amén. Digamos que José estuvo un momento en la cárcel y digamos que fue un golpe bajo. Sí. Pero el Señor tenía un plan mayor. Todo parecía, estar perdido, pero estamos viendo que cuando el Señor actúa, lo hace con poder. Así es. Bueno, esta lección es la lección 11 y se trata acerca de una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento. Creo, si no me equivoco, es uno de los personajes más aclamados por la cristiandad. Sí. Cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu personaje favorito, pienso yo, esto es un decir, ¿no? Que de 10 al menos unos 8 te dirán José. José, así es. ¿Por qué? Bueno, porque encontramos este personaje desde un principio. Cuando José llega a la vida de su padre Jacob, representó siempre bendición. Sí. ¿Y por qué? Porque José representa al último, prácticamente sus últimos hijos. ¿Ves? Y se dice que, Jacob tuvo a José ya en su postrimería, pues ya en su vejez. Entonces, los últimos hijos, pues, pareciera que los padres vuelcan todo ese amor hacia ese hijo. Sí, eso y sobre verdad. todo si ese hijo, pues, es un hijo obediente, como lo fue José. Cuán hermoso es la obediencia, ¿verdad? Si desea... Bueno, y suma el factor emocional también, Abraham, que era también hijo de su esposa favorita. Súmale ese golpe emocional. Sí. Y bueno, hay muchas cosas involucradas allí en esta historia tan fascinante. Leamos Génesis capítulo 37, el versículo 19. Y es un texto bastante triste, ¿no? O sea, triste en el sentido irónico. Una palabra muy irónica. Una forma de decirlo. Dice, se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Oye, imagínate tú, Abraham. Claro, tú no lo sabes, pero imagínate que a la distancia vayas caminando y la gente diga así, mira, ahí viene. Ya te conoce. Ya te conoce por... Tú debes tener alguna experiencia con eso. Has sido profesor. Oye, sí. Allí viene. Allí es el profesor. Que corramos, escondamos, ¿no? Sí. Muchas veces decían los muchachos. De lejos. Así y de lejos fue que también ellos vieron a su hermano. Y bueno, vamos a encontrar esta historia. Esta parte del Génesis, la última parte del Génesis, habla precisamente de José en Egipto, de José en su casa primeramente, después en Egipto y como gobernador de Egipto. Así que eso es lo que nosotros vamos a estudiar en lo que queda del repaso de la lección de Génesis. La vida de José destaca dos importantes verdades teológicas. Una, que Dios cumple sus promesas. ¿Ves? Y segundo, Dios puede convertir el mal en bien. Las dificultades, los problemas, Dios los puede transformar en victoria. Como dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Amén. Dice que nos centraremos en los primeros años. En esta semana vamos a estudiar en los primeros años de la vida de José. Recordemos que, como lo hemos dicho anteriormente, José era el hijo predilecto de Jacob, el soñador o experto en sueños. ¿Por qué? Bueno, porque empezó a tener esa cantidad de revelaciones y lo más triste es que lo expresaba, ¿verdad? Ahí en su casa, y ya había ese problemita por allí porque José no era un secreto que Jacob amaba más a José que todos sus demás hermanos. Y tanto es así que lo expresa
Lo expresa haciéndole una túnica de colores. Sí. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿quiénes se vestían así? Los príncipes. Los príncipes. Entonces, allí, en forma indirecta, Jacob estaba dándole un mensaje a sus hijos con respecto a la bendición, Así a la es. bendición patriarcal. Así es. Y entonces encontramos a José en esa situación, pero además de eso, entonces empieza a tener estos sueños y empieza a contarlos. Y Jacob lo reprende. Mira, crees que nosotros vamos a servirte y los hermanos mucho más. Y Fíjate que tiene una carga interesante psicológica eso del sueño de José, porque hoy en día la gente tiene muchos sueños, pero también se debe al estilo de vida de hoy. Dicen incluso, no sé, es solamente lo que he leído, dicen que cuando el cerebro no sueña, descansa. Como también he escuchado, dicen que el cerebro que sueña descansa, o sea, que se pongan de acuerdo los psicólogos, pero sí que he escuchado mucho que el cerebro que no sueña descansa. Y a ver, en mi experiencia es verdad que cuando estoy muy cansado no sueño nada. Y en aquel entonces... Cae como una piedra. Sí. Y en aquel entonces pues la gente no tenía tanto tiempo que perder y también su forma de alimentarse era mucho mejor que lo que tenemos hoy. Por lo tanto, tener un sueño era un hecho bastante inusual. Y que ese sueño tuviera una simbología tan poderosa. Sí, porque él ¿cómo es? Demuestra acá no solamente que puede conocer el sueño, Dios le revela el sueño, sino también la interpretación del sueño. Exactamente. Entonces encontramos aquí el experto en sueño del hebreo Baal Hayalonot. Eso significa que recibe sueño, lo entiende y también lo interpreta. Sueños proféticos que con el correr del tiempo se cumplen, como todas las profecías del verdadero profeta que se cumplen. Así No hay un profeta que sea verdadero y que sus profecías no se cumplen. ¿Ven? Entonces vemos que al final del tiempo pues encontramos a José pues precisamente siendo gobernador de Egipto y todos sus hermanos, inclusive sus padres, sí, se doblegaron ante él, así como tenía el sueño. Entonces encontramos acá a situaciones que se presentan y que van a originar un odio, pero visceral, un odio que yo no le encuentro ninguna justificación, el odio de sus hermanos a José. Lo único que deja claro es que provenía del enemigo ese odio feroz. Sí, y es tanto así que produce pues ese deseo de aniquilar a José físicamente. Pero como todos sabemos, Dios es el que está dirigiendo los hilos del destino de José. Así y entonces encontramos a un Dios que al principio, con toda esta tragedia que le pasa a José, sabemos que al final había un propósito, ¿verdad? Así que tenía que cumplirse, y también tenía que cumplirse la profecía que Dios le dijo a Abraham. Claro. Que su pueblo iba a pasar 400 años de esclavitud. Así que por allí, y cuando llega el momento para cumplirse la profecía, se cumple. Así es. Quieran o no la gente, la profecía se cumple. Así es. Entonces, encontramos también, lo podemos comparar la experiencia de José con la experiencia de Daniel, ¿no? Sí, así es. ¿Qué pasó allí? El paralelo son llevados a tierra extraña como esclavos, por decirlo de una manera. Como siervos. Sí, y pasan de esclavos a servir, o mejor dicho, a dirigir unas naciones poderosas. A las naciones más poderosas de su época. De su época, sí. Entonces ahí vemos también que hay una similitud, fueron separados de sus hogares y llevados cautivos. Pero eso le permitió a ellos entonces mostrar el poder maravilloso de Dios. Imagínate tú, Abraham, lo importante de la crianza de los hijos. Porque vamos, José pudo haber hecho cualquier cosa ahí estando joven. Pudo haber, incluso fue traicionado por su familia. Pudo haberlo visto como una traición en general. Pero no se valió de ello para hacer lo que quisiera. No. Sino que siempre tuvo esa brújula moral. Que cada padre, cada madre tiene la responsabilidad de inculcar en sus hijos. Claro. Y aquí vemos que ese trabajo
de Rebeca sobre su hijo, fue un trabajo que dio sus frutos, frutos dignos de admirar, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de fidelidad al único Dios verdadero. Así es. Raquel tuvo que haber sido una mujer muy Claro, aferrada. Por supuesto que Jacob tenía allí su parte. Su parte, pero quien forma el carácter de los hijos son las madres. Así es. Así que vamos entonces esta semana a estudiar este fascinante personaje de la Biblia llamado José, el soñador. Así es, quisiera solamente dejar esta perlita interesante, lo mencionaste hace un momento. Aun cuando las cosas parecen que van mal, es Dios dirigiéndonos a alcanzar el propósito con el cual nos ha creado. A pesar de que las circunstancias la puedas ver negra, la puedas ver difícil, ten la confianza que Dios está preparándote para un fin mejor de lo que tú crees que tendrás. Así. Dios les bendiga. Bueno, el Señor les cuide.